Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing darles la bienvenida a este encuentro tan especial, en un día además bastante particular. Hablemos en confianza, este espacio que nace con el propósito, bueno, de abrir el diálogo, de tender puentes, sobre todo, bueno, fortalecer la escucha activa en torno a temas que nos interpelan como sociedad. Queremos primero que nada expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sofitel Montevideo y a Codere por organizar junto a nosotros este evento. Su apoyo y compromiso han sido clave para que podamos reunirnos hoy aquí en este espacio tan hermoso, ¿no? Agradecemos a nuestro expositor, al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a Juan Castillo, por su disposición a participar de este encuentro. Y por supuesto que saludamos a todas las autoridades que nos acompañan. La mesa principal, entre otros, el presidente de ADM, el doctor Jorge Buchalja. También está el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, al profesor Hugo Barreto, titular del Banco de Seguro del Estado, Marcos Otegui, el titular del Correo Nacional, Gabriel Bonfriusco, el vicepresidente de ADM, al contador Roberto Breso, al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de la Empresa, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, así como bueno, también a los empresarios aquí presentes. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra, en primer lugar, al presidente de ADM, al doctor Jorge Buchalja. Queridos amigos todos, si ustedes me preguntan qué estamos haciendo aquí, estamos participando de un evento que era un ciclo que tenía la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hasta que vino la pandemia y ahí lamentablemente lo interrumpimos. ¿Cuándo comenzamos? Hacíamos cuenta. Comenzamos haciendo un encuentro, hablemos en confianza, con el intendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, en el salón del Cala di Volpe, allá en la Rambla de Parvadomos. Ahí empezamos un evento con 7 u 8 personas, hablemos en confianza. ¿Qué era Hablemos en Confianza? Decirnos las cosas que muchas veces no las decimos públicamente cuando se trata de personalidades que nos representan. Entonces, bueno, hoy es un evento especialmente porque comienza un ciclo de Hablemos en Confianza con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para quien pido una cálida bienvenida. Gracias, Juan. Pero, ¿qué hacíamos en esos encuentros? Escuchábamos al invitado, él nos planteaba sus propuestas del lugar donde tenía su cartera, en el caso era el intendente de Montevideo, y le hacíamos preguntas muy, como digamos, secretas, y teníamos a uno de nosotros que le avisaba a la prensa qué cosas podía decir al aire al otro día, y así sucedía. Empezamos con 8, después pasamos con el ministro Sergio Abreu, y así sucesivamente que llegamos a 200 personas, Hablemos en Confianza. Era una locura, una demencia, de verdad. Así que este comienzo de Hablemos en Confianza con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, en un momento, yo no diría del país, yo diría del mundo, que está un tanto confundido, y lo digo claramente, creo que compartimos el concepto un mundo confundido, porque el presidente del país más potente del mundo sale con resoluciones que nos mueven el piso, y así va en cadena todos los países moviéndose, no sabiendo bien hacia dónde encaminarse. De cualquier manera, siempre hubo momentos buenos y momentos malos, momentos de zozobra, momentos de felicidad. Así que lo importante es vivamos la vida. Entonces, yo les diría hoy, que es el comienzo de este ciclo, disfrutemos de las palabras que diga el señor ministro, de los caminos que marque. Entonces, sigamos, veamos cómo podemos seguirlo y preguntemos lo que queremos preguntar con respeto y seriedad. Así que yo le digo muchas gracias por estar acá, saludo a las autoridades, saludo a todos los empresarios,
no sin antes invitar a nuestro disertante, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por favor, ministro. Se le va a hacer entrega además al señor Ministro de Trabajo de un obsequio por parte de ADM, clásico cuadro, para que lo disfrute. Bien. Bien. Yo les voy contando que ya enseguida vamos a abrir el espacio de esta charla con el señor Ministro, pero antes simplemente también quiero contarles que esperamos la intervención de todos ustedes. A lo largo de esta charla ustedes van a poder hacerle las consultas que entiendan pertinentes a Castillo. Para ello, bueno, a ambos lados del salón habrá azafatas. Les pido en todo caso que vayan pidiendo la palabra para hacerlo más o menos en orden y poder evacuar las consultas por parte del ministro de todos ustedes. Si le parece, ministro, yo le doy la palabra, tal vez preguntándole, o mejor dicho, pidiéndole una reflexión a prácticamente 3 meses de gobierno, ¿cómo lo encuentra a Castillo el Ministerio de Trabajo? Bien, buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches a todas y a todos los que han desafiado el clima, los que han desafiado el tiempo en la noche de hoy. Gracias por estar acá y por invitarnos, además, fundamentalmente a los organizadores, a ADMs, fundamentalmente con quien tengo mayor relación, a Sofitel y a su estructura orgánica, para reflexionar, para intercambiar algún punto de vista, para polemizar, si hubiera que polemizar, que también normalmente ocurre. El ser uruguayo a nosotros nos habilita que podemos tener más de una opinión sobre el mismo tema, si no, no seríamos lo que somos. Por tanto, la primera cosa es decir que estoy muy cómodo, que estoy muy bien entre ustedes, y aunque el público vaya cambiando y el tiempo fuera otro, eso no va a cambiar que nosotros traslademos y expresemos nuestra concepción, nuestro criterio y hasta los puntos estratégicos con que tomamos al Ministerio de Trabajo como una de las responsabilidades de gobierno. La pregunta disparadora es cómo nos encontramos. Bueno, algunos a la entrada me decían cómo te lleva, y en realidad no lleva, el Ministerio no lleva. Hasta el exministro de Trabajo, Mieres, nos preguntaba lo mismo, pero él sabe, él lo hacía con segunda, él sabe cómo se siente estar ahí. No lo ha podido dominar todavía. Ahora lo está haciendo mucho más cómodo, en la opinión, pero a las y a los que entendemos las relaciones laborales, la negociación colectiva, a los que vibramos con la necesidad de cambios en nuestro país, a los que defendemos ideas, a los que defendemos concepciones que aunque sean distintas que el resto, siempre nosotros estamos conscientes, somos conscientes de que hay que hacerlo en un marco de un contexto, una sociedad que desarrolla muy fuertemente el valor de la democracia. A nosotros seguramente si nos sacan de acá no somos lo mismo y volvemos a estar acá. En este caso yo estoy repitiendo frente a una responsabilidad dentro del Ministerio de Trabajo. A propósito de eso, decir, como lo dijeron ustedes en el inicio, que estos valores democráticos a nosotros nos hace que no le perdamos de vista, particularmente este año que conmemoramos, que celebramos 40 años de democracia, que ojalá todos los pueblos del mundo lo puedan decir y sumar más cantidad de años viviendo en democracia. Y que nosotros particularmente, además en el Ministerio, conmemoramos 20 años ininterrumpidos de negociación colectiva, cosa que ambas son para celebrar, para compartir y hasta para poner arriba de la mesa a la hora del debate y la discusión. Por estas características, por el mundo que nos está rodeando, las calificaciones que se hacían en la apertura de este evento hablaba de un mundo que está convulsionado, un mundo que tiene sus particularidades, cada época y cada etapa ha sido distinta a la otra, pero creo que nadie se va a alarmar, decir que
básicamente estamos en un mundo que está en guerra, algunos con enfrentamientos armados y otros en una guerra por los espacios políticos, por los espacios económicos, por los espacios comerciales. Eso hace de que en un lado o el otro haya mucha incertidumbre y en este escenario, en este contexto es donde se ubica el Uruguay en esta gestión tratando de resolver los problemas de nuestros compatriotas. Y de resolverlo lo decimos nosotros con nuestra concepción, con certeza que algunos en realidad con todo derecho podían decir que se sentían más cómodos en un escenario de gobierno anterior. Pero los valores democráticos hacen, entre otras cosas, que sea la mayoría, consultado la sociedad, el pueblo soberano, ha hecho opción para que la fuerza política que yo integro esté en el gobierno ahora y que yo esté, en este caso, junto a un gran equipo de compañeras y compañeros al frente de la gestión del Ministerio de Trabajo. Bueno, veamos cuál es el resultado después. Nosotros trazamos una estrategia, estamos elaborando en estos días, lo anuncio acá porque seguramente esto ocurra a nuestra vuelta de la conferencia de la OIT, hagamos público lo que es el plan estratégico de gobierno. Nosotros queremos al final del periodo compararnos con nosotros mismos. Nosotros hemos llegado al gobierno con determinados anuncios, en debate y en discusión con lo que ocurría con el gobierno anterior, con la gestión anterior, en que en gran parte estaba el propio ministro Mieres al frente de esta cartera. Teníamos diferencias y las diferencias que debatíamos, como solemos hacer los uruguayos y las uruguayas, debatiendo, discutiendo, confrontando ideas para poder después terminar que resolver. Y esa alusión a que nosotros estamos confrontando con una forma de gestión, con una forma de gobierno, ha hecho de que ahora tengamos que colocar la nuestra propia. Ya en un momento para el dirigente político nos cuesta cambiar el chip. Estamos tanto tiempo en campaña electoral, es casi 1 año y medio de campaña electoral, desde que arrancan las elaboraciones de programas, desde que está la elección de los precandidatos, desde que hay elecciones internas, la elección en la primera vuelta, la elección en la segunda vuelta y la recientemente culminada elección municipal, 1 año y medio corrido campaña electoral. Entonces uno anda siempre de campaña. Y llegó el momento que esto se termina. Ahora somos gobierno. Y ahora lo que vale decir es cómo vamos a plasmar nuestras ideas, cómo vamos a llevar adelante la gestión a los efectos, y eso es lo que queremos hacer cuando llegue en los años y los meses finales, poder rendir cuenta y hacer un balance de cuánto hemos cambiado, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos logrado de mejorar la vida de nuestros compatriotas. Eso es gran parte de lo que es la primera etapa, esta primera etapa que nosotros estamos queriendo cambiar. Hemos afirmado, y vamos a seguir repitiéndolo con ustedes porque no tiene gracia que yo diga una cosa en los medios de comunicación o en un escenario y no se los diga de frente. El país hoy en muchos aspectos es más desigual que lo que era anteriormente a nuestra gestión. No son datos inventados por nosotros, son datos que marcan las estadísticas, marca la proyección. El Instituto Nacional, el INE, hay más pobres, hay una pobreza más dura, hay una pobreza que golpea a las niñas, niños y adolescentes, y eso para nosotros es una preocupación central. Es una preocupación porque si hay niñas, niños y adolescentes que están viviendo el mayor grado de pobreza con más dificultades, es porque sus papás y su mamá están con más dificultades. Lo están haciendo en hogares en donde o no tienen trabajo, o no tienen un trabajo con todos los derechos, con negociación colectiva, con remuneraciones acorde, o porque uno de los padres está desocupado, o porque la que está al frente del hogar es una mamá, es una jefa de hogar, por distintas circunstancias. En definitiva, hay un crecimiento de la pobreza que tiene rostro infantil, una pobreza que nos golpea, que nos interpela, que es más dura, porque hay además una cantidad importante de compatriotas que no vale la pena acá discutir en algún número más, algún número menos, pero en el entorno de 500.000 trabajadoras y trabajadoras que tienen un trabajo,
en realidad no alcanzan a superar o apenas llegan a los 25.000 pesos, a tal punto de alcanzar la denominación de 25.000 pesistas, como se lo conoce. Y no es que sea un término nuevo. Yo particularmente soy de la generación de dirigentes sindicales en la cual habíamos acuñado los 10.000 pesistas. En aquel momento, si hará años, 10.000 pesos era el salario mínimo más comprimido que habían para los sectores de la sociedad, que fue subiendo después a 15.000 pesos, a 20.000, ahora están 25.000 pesos. Lo que estamos hablando en realidad es que hay 500.000 de compatriotas que laboran, que trabajan, pero que apenas alcanza ese tipo de salario similar casi que a un salario mínimo nacional. Bueno, esto es una dificultad, esto es un desafío. Desafío que comparado con la región marcan y nos dicen además el resto de los sectores de los países vecinos. Bueno, si uno compara al precio dólar, hoy día estamos hablando de entre 500 y 600 dólares lo que puedan estar percibiendo a cambio de ese trabajo. Sí, es verdad, entre 500 y 600 dólares. Cosa que en los países vecinos de la región, este proceso de integración Mercosur, sería un buen salario, porque hay otro nivel de costo de vida y tienen otro tipo de dificultades también. Yo simplemente es un dato comparativo, ni siquiera porque que extrañe o admire alguna de las cosas que pueden estar haciendo ellos. Pero lo cierto es que para que nosotros podamos comparar, estamos hablando de que esos 500.000 compatriotas pueden llevarse a su casa un salario equivalente al costo de un alquiler. Por lo tanto, esto puede estar haciendo que en varios de los hogares de nuestro país el trabajador o la trabajadora gane como salario el valor igual al mantenimiento de una vivienda. Y esto no alcanza. Esto hay que mejorarlo, hay que dotarlo de más derechos, hay que darle más condiciones. Y esas condiciones y esos derechos no se resuelven con discursos, esas condiciones y esos derechos no se resuelven con un proyecto de ley. Tratando de simplificar las cosas, si cualquiera de nosotros elabora ahora en escrito una iniciativa que diga que a partir de mañana el salario mínimo nacional sea el doble que el actual, todo el mundo lo firmaría. En la práctica después no se va a poder cumplir. Y lo mismo que decir que si hay en este momento 8 puntos promedio, 8% promedio de desempleo en nuestro país, que más o menos desde hace una cantidad de años importante se mantiene, baja a máximo 7, 7,5, sube a 8,5, 9%, pero es el estándar que hemos visto los 20 últimos años del Uruguay. Lo cierto es de que también si hacemos el ejercicio de decir que a partir de mañana se crean 50.000 puestos de trabajo, todos lo firmamos y en la práctica no se va a resolver. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ahí el desafío. Es ahí lo que el equipo de nuestro trabajo, el equipo dentro del ministerio, el conjunto de instituciones y de responsabilidades en nuestro gobierno trabaja a los efectos de revertir esta situación. Aún teniendo en cuenta ese panorama mundial, ese panorama regional, que en realidad está a veces más complejo que nuestro propio país, nos genera algún tipo de dificultades. Pero hay que construir políticas activas de empleo, en la cual nosotros pasamos del escenario de detectar la necesidad a la necesidad de tener que instrumentar, como se está trabajando ahora, en iniciativas que tengan que ver junto el Ministerio de Trabajo con otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hasta en coordinación con los gobiernos departamentales, con las distintas intendencias, la generación de iniciativas de trabajo que ha adquirido a lo largo de estos últimos años distintos nombres. El trabajo solidario, el Uruguay trabaja, la oportunidad de empleo. Bueno, no sé cómo se denominará este nuevo plan, todavía se está en el diseño, ajustando los últimos detalles, pero tenemos la necesidad de darle un primer empujón que cumpliría además con nuestro postulado de la campaña electoral de andar en el entorno de los 10.000 puestos de trabajo que se generen en el más inmediato y corto plazo, porque hay sectores que no pueden esperar más.
distribuido en forma descentralizada, tratando de ir viendo y detectando en aquellas ciudades, localidades, departamentos donde más necesidad tenemos de la generación de esos puestos de trabajo. Porque hay que también al mismo tiempo fomentar que para necesidad de tener un salario, llevar un ingreso a la casa, no se abandone el estudio. Otro de los grandes desafíos que tiene el Uruguay, cómo impulsa para que los jóvenes, para que el conjunto, los compatriotas estudien y no abandonen los estudios, bueno, darle la posibilidad también con esas becas de estudio, con el Yo Estudio y Trabajo, como lo conocemos, aumentar también la posibilidad y la capacidad de generar más alternativas. En el último periodo del último año de la gestión del gobierno anterior, andábamos en el entorno de 750, 800 jóvenes que estaban incluidos en ese programa. Es nuestro compromiso al menos triplicarlo y generando los recursos necesarios para triplicar y que esto incluso pase a ser otra señal práctica, concreta, de que también impulsamos la oportunidad del estudio, fomentar ese estudio y al mismo tiempo dar la posibilidad de un ingreso para esos jóvenes que lo están necesitando. Bueno, es parte también de ese escenario en el cual nosotros estamos trabajando. Pero sería un programa, perdóneme ministro, un programa oficial, único, dependería exclusivamente del ministerio, ¿qué participación tendrían los privados? ¿Cómo sería? No, ahí hay una suerte de coordinación en la cual yo hablaba en el inicio, tanto en el programa de la generación del trabajo, creo que se llama trabajo competitivo, oportunidad en el empleo, algún nombre de eso va a tener una característica. Es en coordinación con las entidades del Estado, que tienen que poner los recursos, y las intendencias. Esa es una de las iniciativas. La otra iniciativa que tiene que ver con el tema del empleo en materia de los estudiantes, de los jóvenes, son más bien con becas. Y hay una suerte y una conjunción de tratar de mejorar, luego Federico seguramente nos corrija y nos mejore más, porque es el que está trabajando, el director de empleo en coordinación, la necesidad de tener que enviar un nuevo proyecto de ley a los efectos de cómo impulsamos y mejoramos instrumentos tales como el Uruguay Trabaja, porque a pesar de tener, creo que Uruguay Trabaja es el nombre correcto del proyecto de ley. ¿Cómo es? La ley de formación, empleo, la ley de empleo, y que nosotros estamos tratando de cambiarla, de mejorarla, porque creíamos todos, lo impulsamos como un gran instrumento en su etapa, pero que actualmente emplea muy pocos puestos de trabajo, muy pocas posibilidades, cuando es un instrumento que por algo está fallando y por algo no llega a inquietar o abrazar las ideas de los sectores empleadores que estarían dispuestos a tomar trabajadores en medio de un programa de esa característica. Bueno, es otra parte también de las iniciativas que estamos forjando. Una tercera parte de lo que estamos queriendo hacer, cómo mejoramos la calidad de vida de los compatriotas, cómo mejoramos el poder adquisitivo y los salarios, cómo dinamizamos el mercado interno, tiene muchísimo que ver con la 11ª ronda de la negociación colectiva, la convocatoria a los consejos de salarios, que la mayor parte de los acuerdos en el Consejo Superior, en el Consejo Tripartito, culminan con fecha 30 de junio, es decir, a partir del 1 de julio hay una nueva ronda de negociación colectiva y que nosotros tenemos varias iniciativas desde ese punto de vista. La primera de ellas, fortalecer los ámbitos de negociación tripartito. Desde nuestro punto de vista, creo que nadie se opone, no es que alguien esté en contra, pero fortalecerlo es dotarlos de instrumentos donde el sector empleador, el sector trabajador y el propio gobierno de nuestro país se instale en ámbitos de debatir y discutir iniciativas de manera tal de poder fortalecer el derecho a la negociación colectiva, fortalecer los contenidos de los acuerdos y tratar de promoverlos con mayor durabilidad. Eso hace que, entre otras cosas, nosotros respetemos al ámbito, en primer lugar, el gobierno. Nosotros le hemos dado la característica de decir fortalecer la gobernanza, es que efectivamente el sector empleador y trabajador puedan debatir y discutir alguna iniciativa que el gobierno pueda colocar
en la mesa del Consejo Superior Tripartito, tomando en cuenta lo siguiente: hay un tiempo para debatir, hay un tiempo para discutir y hay otro tiempo que hay que acordar. Cuando llega el momento, el gobierno tiene que tomar las decisiones, pero no avasallando en la posibilidad y la participación que tengan los actores sociales en el marco de la negociación tripartita y fundamentalmente en el marco de los consejos de salario. Por eso, el primer ámbito, el primer elemento es decir, lideremos nosotros la negociación colectiva, llevemos a cabo esta convocatoria a los consejos salarios. Estamos ahora, en estos momentos, debatiendo juntos otros ámbitos de gobierno, junto con el Ministerio de Economía y Finanza, cuáles van a ser las pautas y los lineamientos que integren. Y la pregunta clavada es si se puso de acuerdo con O'Donnell o no. Con O'Donnell tenemos mucho acuerdo, pero todavía no hemos culminado la búsqueda de todos los contenidos de la negociación. Y además O'Donnell lo ha dicho públicamente, pero ha dicho un poco más de lo que voy a decir yo esta noche. Nosotros necesitamos, si yo digo, hay que fortalecer los ámbitos tripartitos y hay que fortalecer la gobernanza entre empresarios y trabajadores a la hora de convocar a los consejos de salarios, los primeros que tienen que tener la información de cuáles van a ser los contenidos, por dónde van a pasar esos elementos, son ellos mismos en una convocatoria del Consejo Superior Tripartito. No queda serio, o más bien quedaría contradictorio decir vamos a fortalecer ese ámbito, pero yo lo declaro acá, mañana sale en la prensa, entonces cuando convoquemos la semana que viene al Consejo Superior, en realidad la sorpresa va a ser bastante poca. Nosotros queremos dar hasta un ámbito de poder intercambiar, algunas cosas tal vez se puedan ajustar o algunos elementos puede ser que nosotros no hayamos tenido en cuenta y que algunos de los actores puedan colocarlo. Pero lo cierto, sin sorpresas de ningún tipo. ¿Cuáles son las prioridades? Y ahí está colocado lo principal desde nuestro punto de vista. Volviendo a ese discurso de qué fue lo que nos comprometimos, qué tenemos que llevar adelante, nosotros vamos a priorizar a los sectores más sumergidos de salario. Pero esto van a ser... entonces, discúlpeme, ministro, ¿las pautas van a ser entonces diferentes para los de menores niveles de ingreso? Sí, no hay otra manera de privilegiar a los sectores más sumergidos. Si nosotros colocáramos una única proyección de ajustes de salarios y de aumentos al crecimiento del mismo, ahí van a seguir siendo, cambiarán de número, serán 27.000 pesistas, pero seguirán siendo aplastados con respecto al resto de los sectores que tienen un nivel mayor de ingreso. ¿Y cuál va a ser el límite? ¿Hasta dónde llegamos? Eso es parte de lo que estamos debatiendo. La gran parte que estamos discutiendo es hasta dónde llega la primera franja, cuál va a ser la segunda, e en la hipótesis si hay una tercera franja también para ponerlo a discutir. ¿Están definidos que son 3 franjas? No. Ah, tampoco eso. No está definido. Que nosotros vamos a estar discutiendo en franjas, sí está definido, veremos cuántas franjas terminan siendo. Ayer mantuvimos una nueva reunión, esto ya se hizo público también, pero bueno, estamos avanzando en esa materia, no está todo resuelto, pero la idea es apuntar a que en esta ronda de Consejo de Salarios lo que vamos a priorizar son en los sectores más sumergidos. Ahí es otro elemento que para nosotros es importante, ir colocando también lineamientos de manera tal que ambos sectores, los empleadores y los trabajadores, puedan tener en cuenta aportes, contribuciones que haga el gobierno central a los efectos de incorporar en las distintas ramas de actividad, en los distintos grupos o subgrupos. Algo que tenga que ver, por ejemplo, en materia de seguridad laboral, la seguridad ocupacional, la salud en el trabajo, algo que para nosotros nos lleva una gran parte de la preocupación y que luego vamos a desarrollar. Segundos contenidos, sistema de cuidados, algo que está tan demandado, sistema de cuidado a lo largo de toda la vida del componente familiar, no solamente de niñas y niños o de la mamá, sino que también estamos hablando de sectores de cuidado también en la tercera edad, cuando la edad avanzada así lo esté requiriendo. Estamos hablando de un nuevo desafío, un nuevo problema que se nos ha instalado en la sociedad uruguaya en su conjunto, pero particularmente en el empleo, como los problemas de salud mental, que
es un gran problema. Estamos advirtiendo el crecimiento que estamos teniendo y las dificultades que estamos teniendo con ese drama. Entonces, ir colocando elementos que además de los ajustes y acuerdos salariales nos permita a nosotros dotar de más elementos para los acuerdos, para la negociación, de mejorar la calidad de vida y de que, bueno, el Estado también tenga que ver con una cuota aparte en esa ronda de negociación. ¿Y la desindexación, que parece ser una mala palabra? Esto no es un problema, mala palabra o no. Nosotros estamos discutiendo distintas formas de negociación. Ahora, lo que no estamos de acuerdo, particularmente quien habla y nuestro equipo de trabajo, es que sea el salario el que esté pagando, con el salario sea una variable de ajuste. Entonces, ahí afinamos números, ahí discutimos criterios con el equipo económico de gobierno, pero es una discusión que en realidad yo entiendo que la estamos saldando bien, tomando en cuenta como un elemento básico para todos es que una mejora en los salarios, una mejora en el poder adquisitivo no termina atentando contra el empleo, porque el empleo, paso al otro escenario, es otro de los elementos que nosotros vamos a estar priorizando también en la ronda de negociación. Cómo al mismo tiempo somos capaces de ir generando con las políticas activas de empleo que vayamos generando y produciendo y acordando con los sectores privados y desde el propio Estado incentivándola, pero también en los ámbitos de negociación, de manera tal que poder decir, como hemos comprobado y asegurar, que se puede mejorar el poder adquisitivo, se puede mejorar los niveles salariales y al mismo tiempo defender la generación de más puestos de trabajo. Veamos los elementos que podemos colocar allí en esta nueva ronda. Un cuarto, quinto elemento a esta altura tiene que ver con el tema de la seguridad, la salud laboral y la vida en el trabajo. Nosotros y nosotras lo dijimos en el momento de asumir, justamente el día 6 de marzo, cuando asumimos en la gestión frente al Ministerio de Trabajo, ese mismo día se había generado un accidente importante con el costo de vida de trabajadores y de usuarios, en la cual volví a poner al tapete datos que allí lo dimos. Terminamos el año pasado cercano a 40.000 accidentes laborales. Cada 10 días había perdido la vida una trabajadora o un trabajador. Y para nosotros es un dato que interpela a la sociedad, nos interpela a nosotros en primer lugar, en cómo nosotros formamos y capacitamos mejor a los sectores del mundo del trabajo, al empleador y a los trabajadores y las trabajadoras en cuanto al cuidado de la salud. Y esto es algo que no quedó solo en el discurso. El lanzamiento de esta campaña a nivel de gobierno fue el 1 de abril con la presencia del propio presidente de la República. Y al otro día, el día 2 de abril, una delegación encabezada por el propio inspector de trabajo y la subinspectora ya estaban en el litoral y norte del Uruguay, circulando por las empresas, por los ámbitos laborales, por las concentraciones de trabajo, de manera de llegar con esa opinión, tratando de que antes que la mano de la represión, antes de la mano de la condena, llegue la mano de la información, que todos tengan en cuenta lo que cuesta para nosotros la vida en el trabajo, lo que cuesta para el conjunto la pérdida de la vida humana y por lo tanto privilegiar eso. Es una campaña que está teniendo mucho respaldo, lo dijimos en esa instancia, lo repetimos acá, porque ni bien lanzamos la iniciativa, el sector empleador y el sector trabajador acudieron a la convocatoria, respaldaron la iniciativa y hoy además de que en estos días se lanza una campaña publicitaria muy fuerte, también tenemos el apoyo y el respaldo del Banco Seguro del Estado apoyando este tipo de iniciativa. Hay que hacer para esto un gran trabajo, un gran desarrollo de tareas, como tenemos en la Inspección del Trabajo, dando charlas en distintas ciudades, en distintos departamentos, en forma tripartita, a todos los actores, de manera tal que nos formemos parte de este desafío que tenemos por delante, tratando de abatir esas dificultades que estamos teniendo. ¿Va a tener más dinero para colocar más inspectores? Porque, por ejemplo, los sindicatos se quejan que dicen se necesitaría tener entre 80 y 90 inspectores para recorrer el país y hay entre 30 y 40. Mira,
En realidad tienen parte, están algo errados los números. Nosotros hoy, que ya venimos de una parte de autocrítica porque fuimos gobierno y no logramos resolver parte de estos problemas, hicimos un proceso de autocrítica que tratamos de corregir, errores que cometimos o iniciativas que no tomamos. Entre otras, era el tamaño del ministerio y el tamaño en algunos ámbitos donde es fundamental el papel de las funcionarias y funcionarios. Uno tiene que ver con la negociación colectiva, DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo, en donde ahora todos saben de que va a haber 183 mesas de negociación. Todos saben que es la mayor ronda de negociación de este periodo, porque la otra va a tener 40 y tanto. Hay 224 grupos, subgrupos y bandejas para la negociación. Pocos saben la cantidad de funcionarios que van a estar prestos para eso. ¿Cuántos son? 35. Bueno, ustedes se imaginarán la complicación que tienen que 35 funcionarias y funcionarios atiendan ahora 183 mesas de negociación colectiva. Estamos viendo cómo lo coordinamos, qué día y a qué hora y cuándo terminaría una y cuándo comienza otra para poder dar rápidamente respuesta de que se procesen los acuerdos, que se logren la firma de los acuerdos en el Consejo de Salarios con esa cantidad de funcionarios. Es que veníamos ya con menos. Nosotros la dificultad que teníamos, que ya teníamos poco anteriormente, pero cuando venimos tenemos el 20% menos porque hubo una reducción de la cantidad de funcionarios en el Ministerio de Trabajo. Me consta que no es solamente dentro del Ministerio de Trabajo, en casi todo el Estado la reducción ronda aproximadamente en el entorno de 20%. Tenemos menos presupuesto que antes, tenemos menos presupuesto para el contrato. Pero menos, un 20% menos de presupuesto comparativo entre el 2025 con el 2019 en el Ministerio para funcionamiento. Y de ese 20% menos, el 90% se lo lleva el rubro cero, el pago de salario. ¿Y cuánto nos queda en el rubro inversiones? El 50% menos de lo que teníamos, que ya no alcanzaba y era poco. Entonces, yo quedaría muy bien conmigo mismo, me lavo la mano, le echo la culpa toda al gobierno anterior, pero me voy a olvidar de que antes del gobierno anterior también éramos gobierno nosotros, entonces, nuestra fuerza política. Tenemos dificultades en una concepción que algunos piensan de que bajar el costo del Estado termina siendo por achicar tanto el Estado que en algunos lugares queda ausente. En la inspección de trabajo también, en la inspección del trabajo. Cuando nosotros teníamos cerca de 150 inspectores en general, entre inspectores K y CGT, como se denominan a los que están en el trabajo como en el ambiente laboral. Ese era el conjunto. Ahora tenemos casi un 30% menos de inspectores. Andamos en el entorno de 100 funcionarios, 100 y algo de funcionarios en total, en la cual en el entorno de 80 son los inspectores que salen a cubrir el país. No nos dan las manos y lo que hay más son denuncias, lo que hay más son necesidades de llegar y que lo que nosotros queremos hacer es ir a prevenir, no solo a multar. Ojalá que el acto de la inspección de trabajo fuera ir a prevenir que se generen accidentes o enfermedades laborales, que estén todas las condiciones laborales, que esté todo en regla. Eso es lo que nos demandan todos con justo derecho. Pero tenemos dificultades para poder llegar. Bien, esta es parte del debate, parte de la discusión, parte de los encuentros y desencuentros que a veces tenemos con Gabriel Odone o con el Ministerio de Economía, porque lo que estamos buscando muchas veces son más recursos para hacer mejor nuestra tarea y nuestro trabajo. Bueno, eso es parte de los desafíos que también estamos teniendo. Entonces, en líneas generales, quería decir, de repente, para terminar esta parte de introducción, a espera de alguna otra pregunta, es alguna de las cuestiones que nosotros veníamos definiendo. Tenemos necesidad de tener un Ministerio de Trabajo mucho más activo, más pegado y ligado a los problemas reales, que es la defensa de la industria nacional, la defensa de la pequeña y mediana industria, la defensa de los sistemas que nos generan puestos de trabajo,
la posibilidad y necesidad de atraer inversores, de que haya más inversión en nuestro país, esa derecho y posibilidad jurídica que todos comprenden que el Uruguay otorga para el sector inversión, tiene entre otras cosas que ver también con la posibilidad y los derechos que tengan los sectores empleadores y trabajadores de acordar las condiciones laborales. El Uruguay que no queremos es el Uruguay que te despide por un estado de WhatsApp en la madrugada a 1.200 trabajadores y se va del país a pesar de que le habíamos dado todas las posibilidades para instalarse en nuestra patria. Bueno, esas son las condiciones que tenemos que revertir con iniciativas concretas, con proyectos de ley, con resoluciones que tengamos que tomar, con defensa de los intereses que hagamos en otros escenarios internacionales, como va a ser en la propia conferencia de la OIT actualmente, y es un enorme desafío y una enorme tarea que, bueno, vamos a estar liderando entre el equipo del Ministerio de Trabajo. Para nosotros, un buen resultado final significaría un Uruguay donde al final de nuestro periodo mejore las condiciones de vida de sus compatriotas, que efectivamente la defensa de la industria nacional, de nuestra industria en su conjunto, esté en expansión y en desarrollo, que gocen de más derecho el conjunto de los compatriotas, pero particularmente el que hoy está en decadencia como los sectores más comprimidos de la sociedad, como los sectores que menos ingreso tienen, en cómo damos más oportunidad para la formación y la capacitación y cómo eso se transforma en un verdadero instrumento de oportunidades para los desafíos que estamos teniendo. Bueno, son partes de las tareas que tenemos por delante y que, bueno, estamos dispuestos a trabajar en esa dirección. Bien. Mientras se van preparando para las preguntas, ministro, le quiero preguntar, ¿el gobierno se ha dado el tiempo que se va a dar para las negociaciones en los consejos? ¿Cuándo aspira el gobierno a que se terminen firmando o acordando o decretando? Yo fracasé con todo éxito la anterior oportunidad. Uno quisiera tener periodos más cortos para la negociación, pero todos sabemos, creo que muchos de los que estamos acá somos conscientes, que no depende del voluntarismo que uno tenga, ¿no? Si nosotros nos dijeran cuál es ideal de ámbito, convocamos a partir del 1 de julio a negociar las distintas ramas de actividad. Bueno, estaríamos hablando bien si entre 60 y 90 días resolvemos los consejos de salario. Estaría bien. Ahí jugamos todos un rol fundamental. Tiene que ver también cómo nosotros colocamos en las instancias de negociación, en las mesas de los consejos, iniciativas que contemplen las legítimas aspiraciones de los actores sociales. Esto también somos conscientes. Pero luego en las relaciones laborales es un mundo que tiene la complejidad que a veces lo que hace falta es encontrar el momento justo para el acuerdo. Todos tienen derecho a defender allí sus iniciativas, todos creen tener la razón, pero sucede que nosotros tenemos que propiciar la confianza entre los actores. Tal vez haciendo alusión al espacio que hoy nos convoca, de Hablemos en Confianza, también hay que generar mesas en donde los actores entiendan que son respetados por la contraparte. Y eso es algo que nosotros los estimulamos desde el Ministerio de Trabajo. Lo hicimos desde la primera convocatoria del Consejo de Salarios, la semana antes del 1 de mayo, devolviéndole la confianza entre los actores, que por suerte nos está ocurriendo que la mayor parte somos conocidos entre nosotros. Tanto los delegados y las delegadas del sector empleador, como los delegados y delegadas del sector trabajador, junto a esta nueva gobierno, pero con algunos actores que ya somos veteranos en esto, tenemos la posibilidad de tener la confianza de conocernos. Y si nosotros otorgamos una mesa con claridad de conceptos, con elementos y con herramientas factibles de llevar adelante, y la confianza entre ellos mismos, bueno, va a ser mejor, creo que va a ser mejor, porque nosotros estamos colocando, y eso no lo dije en el arranque, tal vez sea propicio decirlo ahora, es que hay debates que están instalados en la sociedad que muchas veces nosotros lo hemos visto de costado. No tenemos por qué ir al día de la Cámara de Industria o el día de la Cámara de Construcción o el día de la Cámara de Alimentación
a escuchar las demandas que esos sectores de empleadores lo están colocando de hace tiempo. No tenemos que ir al acto del 1 de mayo o al día del aniversario de un sindicato para escuchar cuáles son las demandas de los trabajadores. Si nosotros vemos que estas están siendo las preocupaciones centrales, pues instalemos una mesa con ese debate y esa discusión, cooperemos y asistamos a ese debate con elementos de manera tal de que en algún momento vamos a encontrar el acuerdo. Y estamos hablando de que cada vez que se instala el tema de la reducción de la jornada de trabajo, un concepto que está cada vez más desarrollado, una práctica que cada vez se está instalando más en el resto de los países, al mismo tiempo se sale, sí, ¿cómo vamos a hacer con la productividad? Bueno, no necesariamente tiene que ser una cosa contra la otra, pueden ser las dos las que debatamos. Reducir el tiempo de trabajo, mejorar la productividad de las empresas a los efectos de estar en mejores condiciones para discutir otros problemas que tenemos. Es decir, que el gobierno no se va a apurar, como usted dijo en algún momento, si tiene que resolver entre los platillos de uno u otro, no se va a apurar por poner el dedo en el de los trabajadores, le va a dar tiempo a las partes a negociar. La idea nuestra es que este debate que queremos instalar y que le hemos ofrecido a los empleadores y trabajadores tengan tiempos y ámbitos distintos. Se puede ser ámbitos tripartitos y no necesariamente el Consejo de Salario. Nosotros hemos buscado el acuerdo a este momento que estamos hablando y el respaldo para que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y otros organismos internacionales cooperen a los efectos de ir generando mesas redondas, debates, talleres, discusiones, escuchar otra experiencia. Me pregunto, Chile, que ya va por el 2º año de la aplicación de la reducción del tiempo de trabajo, Colombia, que va en el 3er año de reducción del tiempo de trabajo, México, que lo está por aprobar en el Senado, ya procesó el debate, comienza a estar en la etapa de votación, España, otros países, ¿qué tan distinto que nosotros son como para que ellos lo logren y nosotros no poder lograr? Que tengamos una mejor calidad de vida, y la mejor calidad de vida cuando hay menos tiempo de trabajo no es solamente pensando en un discurso para el trabajador y la trabajadora que tienen derecho, sino que también en el empleador y la empleadora que objetivamente pueden ser beneficiarios también de un acuerdo de esta característica. El tema es que si lo colocamos en la misma mesa del Consejo de Salarios, los tiempos políticos por acordar el salario definitivo nos lleva puesto un debate que necesita más tiempo, discutir sin presiones y discutir con la cabeza abierta, escuchar opiniones, sabiendo de que no va a ser igual en una industria que en la otra, o en un comercio que en el otro, o en un servicio. No, va a ser distinta, tendrá su forma, tendrá su característica y tendremos que apelar a pensar, a colocar pienso y a ver de qué forma podemos resolverlo. Ministro, en esto de generar las certezas y de promover la llegada de inversiones, hay quienes han cuestionado en algún momento que la nueva administración se embarcara, por lo menos en el análisis de la modificación de la reglamentación de las ocupaciones en los lugares de trabajo. ¿Qué va a hacer el gobierno al final con eso? ¿Va a cambiar el decreto de la LUC o no lo va a cambiar? El decreto no es de la LUC. Hay que aclarar el decreto que establece la regulación de las ocupaciones. Está la pregunta repetida en varios ámbitos. Lo que he visto que hayan estado en otros ámbitos anteriores van a escuchar la misma respuesta. Que la LUC, como ley de urgente consideración, incorporara un artículo, el 392, que contiene la forma de reglamentar la ocupación, responde a una demanda que el sector empleador venía haciendo desde hace muchos años antes, prácticamente desde el primer periodo de gobierno Frente Amplio. Después de tanta insistencia a la OIT, en recomendaciones de la OIT, en consultas que ha hecho, en quejas que se han presentado, bueno, no se encontró un acuerdo anterior y la ley LUC recoge un artículo que quiere hacer alusión a reglamentar eso. El problema es que el texto, lo que dice el artículo 392, no refiere a la ocupación, refiere a la huelga. Y la huelga es lícita en nuestro país. La huelga es un derecho, hecha en la Constitución, reafirmada por las leyes y por la misma ley de negociación colectiva.
Esa ley que seguramente en su espíritu quiso reglamentar la ocupación a tal punto que en uno de sus párrafos dice, en caso de ocupación debería habilitarse a que el no huelguista ingrese o que el propietario ingrese al establecimiento, está haciendo alusión a la ocupación, no a la huelga. Pero el texto dice la huelga. Se intentó, nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, votamos en contra del proyecto de ley. Hasta interpusimos un recurso de referéndum y no tuvimos los votos. Por lo tanto, la ley quedó. Lo que tuvo que hacer después el Poder Ejecutivo del gobierno del entonces fue reglamentar ese decreto. Y en la reglamentación, desde nuestro punto de vista, excede lo que dice el mismo artículo, haciendo alusión a que el Ministerio de Trabajo, en caso de ocupación del lugar de trabajo, deberá comunicar al Ministerio de Interior para habilitar el desalojo. Nos quita el derecho que nosotros reivindicamos, nosotros, la actual concepción en el gobierno, el derecho a negociar, que el papel del Ministerio de Trabajo sea el de buscar acuerdos. Por lo tanto, nosotros somos de la idea que debería incorporarse un artículo que habilite al Ministerio de Trabajo a buscar acuerdos. Si hay una ocupación del lugar de trabajo, de inmediato se intime a que haya un ámbito, se genere un ámbito, veremos por qué tiempo, si por 48 horas, por 72 horas, de manera tal que ahí sí, si no hubiera acuerdo, se ejecute lo que la ley expresamente lo dice. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Es lo que el presidente de la República diga. El presidente de la República es el presidente electo. Nosotros tenemos esta iniciativa. Será el presidente de la República que habilitará o no la aprobación de un decreto con esta característica. Advierto que no hay unanimidad, digamos, en el Poder Ejecutivo sobre esta idea. No lo sé. La unanimidad del Ministerio de Trabajo, sí, que es lo que yo puedo hablar, en nombre del Ministerio de Trabajo. Está bien. Mientras sigo esperando preguntas de ustedes cuando quieran, aprovecho, ministro, ya que está acá, para preguntarle algo bien de coyuntura. ¿Cómo vio el proyecto que finalmente en diputados mañana se estará votando para intentar salvar la caja profesional? Hay quienes dicen desde la oposición que no han podido sentar a Castillo y a O'Donnell juntos para dialogar de esto. Eso es. A ver, lo que diga cada actor político, lo que diga cada diputado, senador en este caso, lo que diga, tiene derecho a opinar. Yo peleé por la democracia en este país, para recuperar la democracia. Y entonces entiendo de que no todos los que estamos acá hoy, esta noche, estamos en la misma reunión y no pensamos exactamente igual. Tienen derecho. Por lo tanto, si yo estuviera saliendo, yo no uso redes sociales, ustedes se dieron cuenta, los periodistas, no uso redes sociales. Es más, me leen los mensajes a veces porque mi celular queda en un lugar cuando ingreso al ministerio a las 8:30 de la mañana todos los días y hasta las 8:30 de la noche que salgo no lo agarro otra vez. Pero me enloquecería si a mí no me dan las horas del día. Nosotros en el Ministerio de Trabajo no nos dan las horas del día para atender todos los problemas y además estoy contentando Twitter, X, Facebook. Ya estamos medios locos, así como estamos. Pero insisto que yo no caigo en lo que me parece a veces son chicanas políticas. La discusión seria y frontal es... A ver, yo quiero dar un ejemplo acá. Con Pablo Mieres, que fue el ministro anterior, compartimos tiempo en el Senado. Yo creo que en pocas cosas coincidimos en pensar igual. Ahora, yo creo que Pablo no duda que yo lo respeto. Y yo no dudo que Pablo me respeta a mí. Y tenemos opiniones distintas. Hasta a veces con él tenemos una broma más amistosa desde ese punto de vista. Que yo tengo una idea distinta no lo hace mi enemigo, la primera cosa. Que nosotros tenemos dificultades, sí, las mismas dificultades que tuvo el gobierno anterior, porque desde antes de asumir el gobierno, desde antes del 2023, se sabía de que la caja de profesionales universitarios venía en bancarrota, venía en declive. Ahora estamos a pocos días que entre en default, anunciado por su propio directivo. No es un problema si están de acuerdo conmigo o no, se fundió la caja.
Se fundió por la sencilla razón de que yo no tengo que ser un erudito en decir, si entra tanto y sale tanto, en algún momento los números no van a dar, porque ingresa menos que lo que sale. Eso es. Y si hay una caja que se funde, si hay una caja que no tiene recursos, lo que hay que hacer es dotarla de recursos. Y los recursos se pueden dotar en una caja cerrada, porque la caja es cerrada, es limitada para los profesionales universitarios, es que los directamente involucrados la doten de recursos. Y el Estado, que no puede quedar al margen, porque si quedara al margen, la Constitución de la República nos va a sacudir a todo, porque el artículo 67 dice de que hay que dar cobertura social a todos los ciudadanos. Por lo tanto, se buscarán las maneras, los equilibrios, las formas y los tiempos para hacerla que efectivamente esté financiada, económicamente viable y que haga honor a lo que tiene que dar, cobertura social a sus afiliados. Bien, aparece una propuesta en la que estuvimos trabajando, también acá acordando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de manera de colocar una propuesta en donde una parte pone el Estado a partir de rentas generales, otra parte estarían poniendo los profesionales en actividad, aumentando el aporte, la contribución, y otra parte sería una contribución que se le pediría a los jubilados y pasivo actual. Bueno, resultado es que todos los que no son profesionales universitarios nos reclaman por qué va a poner el Estado plata para los profesionales. No quieren que se ponga plata. Los activos no quieren poner más plata que la que ponen y los pasivos o jubilados dicen ¿por qué me van a sacar a mí lo que yo ya me gané? Está bien, los tres tienen razón, entonces sigue fundida la caja. O hacemos un esfuerzo como se han hecho. ¿Por qué ese mismo criterio no se utilizó de repente para la reforma de la seguridad social en general? Porque ahí no es que todos se peleaban por poner más plata, el que terminó poniendo más son más años de trabajo los trabajadores y las trabajadoras. ¿O por qué en la caja bancaria hay una solución bastante parecida a esta? Y yo creo que nadie la aprobó con mucha gracia y con mucha alegría. Para salvar una caja y para asegurarme una pensión para el momento de mi retiro, hay que aportar un poco más porque los números dan. Ahí, a mí me parece, a nosotros nos parece, una discusión también de más largo aliento, y es que o no nos damos cuenta, o hay que ponerse a pensar mucho más finamente, es de que si la humanidad sigue viviendo más, si los hombres y mujeres cada vez vivimos más años, y hay cada vez menos posibilidades de empleo, porque el ejército que crece es el de desocupado. Si la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, cada vez desplazan más trabajadores y trabajadores, ¿quién va a aportar para las cajas? Ninguna caja va a ser rentable. Ahí va a haber que colocar un pienso bastante más importante. Si no, a medida que crezca la expectativa de vida de los seres humanos, vamos a seguir trabajando. Vamos a andar con 90 años yendo a los lugares de trabajo. ¿Y quién nos toma? ¿Quién nos toma? El gran debate que se generó, no solo por la caja profesional, no solo por la caja bancaria, sino que en conjunto la seguridad social. Si nos obligan ahora al trabajador o la trabajadora que trabaja hasta los 65 años de edad, ¿quién toma a un trabajador, a una trabajadora con 63, con 64 años de edad? Los puntos, así como son los índices de mayor problema para encontrar un empleo, es el primer empleo a los jóvenes 18, 19 y 20 años, también son comparativos con, en el último extremo de la vida, que si una persona tiene 58 años de edad y quedó sin empleo no porque eligió, le cerró la fábrica de vidrio, no sé, se fue a Yasaki y tenía 58 años de edad, y empezás a hacer cola para buscar trabajo, se van a reír de vos porque sos un viejo o una vieja para buscar trabajo. Y si vas a golpearle la puerta al BPS o a la caja que sea, se van a reír de vos porque sos joven para buscar trabajo. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, tenemos un desafío que excede a la caja de profesional universitario, excede a la caja bancaria, excede al Banco de Previsión Social. Hay un desafío por delante que vamos a tener que gestar. Para eso está el diálogo social también que
está en camino, ¿no? Con todas las partes y con todos los actores políticos también. Ahora, con el diario del lunes, ministro, y haciendo una autocrítica, porque hay quienes dicen, ¿por qué el Frente no apoyó en el 2003 un proyecto que hasta incluso ayer el propio Done decía es bastante parecido al que se terminó promoviendo por la calle? ¿Por qué no se acompañó esa instancia para no estar con la soga al cuello y en todo caso discutirlo en un diálogo social más amplio? Que habría que preguntar al gobierno anterior y a los parlamentarios anteriores. Son tiempos políticos distintos, ¿no? Son tiempos políticos distintos. Bueno, está claro, con el diario del lunes es más factible decir, capaz que esto podíamos haberlo arreglado en el 23 cuando se presentó el proyecto de ley. Capaz que la parte no fuimos suficientemente flexibles para buscar un acuerdo. Capaz que algunos no tuvimos la posibilidad de analizarlo con más. Vaya a saber, hay una cantidad de cosas, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Esto es así. La misma forma de que yo hablo sobre la situación de conflicto, ¿no? Pero me gustaba también para hacer el caso acá. Ustedes saben de que si alguien tiene una iniciativa, coloca un proyecto de ley, después algunos ni siquiera la llaman por el número, la llaman por el que redactó el proyecto, para el que tuvo una iniciativa. Pero la aprobaron 99 diputados y 30 senadores, o sea que en todo caso se puede apropiar, es la bancada parlamentaria de ese momento. Sin embargo, acá conocemos varias leyes de las que están en curso, tienen nombre y apellido del que tuvo la iniciativa. Pero cuando no sale, la culpa es del otro, no es del que está gobernando o no es del que tiene la mayoría. Esto no ocurre. Yo decía, ¿por qué comparativa a otra cosa que viene a cuento siempre? Ustedes ven, DINATRA, la Dirección Nacional del Trabajo, en el Ministerio, siempre estuvo vinculada a los conflictos. Y cada vez que hay un lío, un conflicto, se llenan de periodistas, se llenan de cobertura, ocupa el otro día titular, y todos los días el conflicto, de mañana, si varió al mediodía, qué pasó en la noche, todos los días está el conflicto. ¿Ustedes cuándo vieron que se filme un acuerdo? ¿Qué repercusiones tiene un acuerdo? No tiene prensa, es bien al revés, pero esto es un lío así. Yo recuerdo acá, en la etapa de transición, se amontonaba cierre de una fábrica, idas de otro, reestructuras de otro, la industria láctea, la industria frigorífica, y el anuncio en medio de eso que una empresa importante de nuestro país, que se dedica al agro, a fertilizante del agro, anunciaba problemas económicos en la cual podía terminar en el cierre de alguna de sus unidades o en el despido de algunos trabajadores. Bueno, de inmediato, lo que hizo el gremio y lo que hizo el sector empleador es sentarse a negociar en forma bipartita. Ni siquiera nos hacemos cargo nosotros porque no tuvimos casi participación allí. En forma bipartita y luego de semanas de reunión encontraron un acuerdo. La empresa no cerró, la empresa no despidió, están todos trabajando y están mejorando. Y sin embargo, nosotros convocamos a una conferencia de prensa. Esto estoy hablando hace 10 días, 2 semanas. Está hablando de Isusa. Estoy hablando de Isusa. Se convocó una conferencia de prensa, no vinieron los medios. No tuvo cobertura. Me está tirando un palo ya de paso. ¿Eh? Me está tirando un palo ya de No, paso. pero suave, suavecito. Pero es de verdad, no, ni siquiera porque lo estemos reclamando. No se necesita prensa. Es mejor que exista el acuerdo. Pero insisto que a veces hay muchas dificultades y es más la búsqueda del acuerdo que se hace que a veces la provocación del conflicto. Pero bueno, hay conflictos de interés en nuestra sociedad, se expresan de esta forma democrática que nos permite a nosotros decir esta opinión y capaz que alguien conscientemente no la tiene. Sí, usted cuando asumió dijo que estaba con 17 situaciones conflictivas y que estaba atajando penales. ¿Ya dejó de atajar penales? ¿Ya está con tiros libres ahora? Yo lo que cambié fue el discurso, en realidad. Salir a todos los días, decir tenemos conflicto, insisto, no vende. Si hay situaciones conflictivas, nuestro trabajo es tratar de resolverlo, nuestra tarea es resolverlo. Y en el Ministerio de Trabajo se trabaja para eso, se trabaja con esa concepción de encontrar los caminos para buscar los consensos y que haya acuerdo.
Bueno, en ese momento de esa entrevista y de esa nota habían 17 conflictos, por eso lo trasladamos y lo enumeramos además quiénes eran. Pero uno de esos conflictos, situaciones conflictivas, tiene que ver con esta empresa que, fruto del acuerdo bipartito entre los dos actores, encontraron una salida. Ministro, ¿con qué talante va el ministerio, su ministerio, que además es de Seguridad Social, al diálogo social que está ahora bajo la égida de la OPP? Por ejemplo, ¿todo en la bolsa o aquello que se plebiscitó, que la gente ya laudó, eso no se discute? Los diálogos son diálogos. Si uno convoca a un diálogo social, en este caso con todos los actores sociales o con la mayor parte de los sectores sociales y los sectores políticos, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y con los sectores de empleadores y con las distintas instancias de gobierno, se convoca un diálogo para discutir la concepción de la protección social en nuestro país, que es más allá todavía del diálogo social, de la seguridad social. Tiene que ver también con esta urgente necesidad de un sistema nacional de cuidado, tiene que ver con la cobertura a la salud en general, tiene que ver con la asistencia a las niñas y niños, tiene que ver con la protección social en su conjunto. Nosotros tenemos directivas claras, las directivas están en el programa de gobierno. Con ese criterio se convocó. ¿Qué es lo que nos van a venir a plantear los actores políticos? Todavía del todo no lo sabemos. ¿Qué nos van a demandar los sectores sociales, sean estos empleadores o trabajadores? Todavía todo no lo sabemos. Se intuye, algunos lo manifiestan públicamente. Después el arte está en tratar de colocar esa expresión y demanda social y política, tratando de que efectivamente encontremos parámetros y capaz que hasta la elaboración al final de un proyecto de ley que enviemos al Parlamento y después será el espectro político el que tenga que legislar, ¿no? Sí, yo recuerdo una instancia parecida a esta en la que usted estaba y además tomaba mucha nota con las cámaras empresariales cuando los titulares de las cámaras hablaban del diálogo social, decían no, lo que se plebiscitó ya está, no vamos a ir a un diálogo para discutir algo que ya la gente laudó. Con esa postura, ¿qué va a hacer? Veamos cuando se plantee. Hasta ahora esto no ha ocurrido, el diálogo recién se está empezando. A ver, Dante, discúlpame una cosa, pero para ser más claro y para cortar camino capaz en torno a esa pregunta. Cualquiera podría estar diciendo, se lanzó el diálogo de Ciudad Social hace 15 días atrás. Va a tener un primer final tentativo abril del 26. Y puede ser que nos da la posibilidad de prórroga de 30 o 45 días más a ese diálogo, a los efectos de que nosotros coloquemos un producto final desde la demanda y la elaboración con criterios políticos para enviar al Parlamento. ¿Qué va a contener eso? No lo pueden saber y nadie que hable con seriedad puede adelantarse. Esto va a tener que se va a eliminar la FAP, yo qué sé. No sé. No sé si eso será el tema central, ni siquiera sé si tendrá votos y menos sé si formará parte del texto. Esto quiere decir que la reducción de los años de edad para jubilarse, ¿va a estar incluido? No lo sabemos. ¿Va a estar en 60? No lo sabemos. Pero de verdad que no lo sabemos, porque si yo dijera hoy otra afirmación, estoy haciendo trampa al diálogo, estaría ya la resolución hecha. Y todavía no está en gestación. ¿Qué va a hacer con las certificaciones médicas en el sector público? ¿Se va a suspender la aplicación? ¿No se va a suspender? El tema es el siguiente, el gobierno anterior legisló, hizo un proyecto de ley, un proyecto que se aprobó, en la cual le cambia la forma de autorizar las licencias médicas, de calcular o sancionar y hasta de descontar. Hay una serie, es larga, es un texto largo que cambia el criterio de cómo era anteriormente. El movimiento sindical se puso en contra por los contenidos y por la forma. Por los contenidos porque no está de acuerdo, le saca un derecho que tenía de hace muchos años atrás, y por la forma porque no fueron convocados eso a un diálogo bipartito, un diálogo
en los consejos de salarios o en ningún ámbito. La central sindical hizo suyo el planteo y lo llevó como una queja a la OIT. La OIT analizó el tema y le devuelve al gobierno uruguayo la necesidad de que se convoque un ámbito de conciliación entre las partes. Esto llegó sobre el final del periodo del gobierno pasado, no hubo tiempo práctico de ponerlo a ejecutar, lo hablamos con el ministro anterior en la transición y conveníamos que a él le parecía poco serio instalarlo sobre el final del periodo y nosotros no íbamos a ser oportunistas de pasar factura por eso, íbamos a asumir y íbamos a convocar. Asumimos, convocamos al ámbito y ahora estamos discutiendo. La idea es, bueno, la OIT otorga 6 meses de plazo para encontrar un acuerdo, un consenso. Y el sector trabajador lo que pidió es que en esos 6 meses, mientras se analiza la búsqueda del acuerdo o una nueva redacción, que se suspenda la aplicación de los descuentos. Eso es lo que vamos a tener que devolver en estas horas, en estos días, cuando tengamos una nueva reunión con ellos. Si no, tendríamos una nueva queja al gobierno uruguayo en la OIT. O sea que la decisión está tomada de suspender. No. Lo que se creó fue el ámbito, ellos hicieron ese planteo en la última reunión, todavía no tuvimos la segunda reunión. ¿Pero el ánimo cuál es? Hay que escuchar atentamente. Nosotros, hay un criterio de trabajo que tenemos en la negociación. Si viene un conflicto arriba de la mesa, para tratar de trabajar sobre el conflicto le pedimos a las partes que suspendan las medidas. Es decir, si el conflicto lo genera un despido, le pedimos al empleador no lo despidas, dejarlo en suspenso, suspendido, enviado al seguro paro. Si lo que genera el conflicto es una huelga, un paro, le decimos que afloje las medidas, que las suspenda un tiempo, de manera de darle confianza al empleador. Bueno, acá estamos frente a una situación de esta característica. El gremio acepta la mediación, el sindicato acepta la mediación, nos ha pedido dejar en suspenso. Nosotros lo que estamos analizando es los contenidos para ver si efectivamente podemos llevarlo a la práctica esa suspensión por este periodo de tiempo. Bien, ministro, estamos llegando al final. Yo le quiero preguntar una reflexión, tal vez, supongo que no debe ser cómodo para usted, porque además viene del mundo gremial, porque además tiene que ver también vinculado con el Partido Comunista. ¿Cómo está viendo usted, qué sentimientos tiene con lo que está pasando con el Fondo de la Construcción de la Vivienda y el ZUNCA? Poco tiene que ver esto con el Ministerio de Trabajo. No, está clarísimo. Sí, pero por más que aclare, los titulares son, me imagino, mañana. Mira, hago la anécdota, el cuento. La semana pasada se declaró en el mundo, por las Naciones Unidas, de que este es el año del cooperativismo a nivel mundial. Se instaló en el Palacio Legislativo un acto protocolar. En Uruguay se formó un comité que va a liderar los procesos de debate, discusión, de desarrollo, de amplitud en materia del tema cooperativismo. Y estuvimos 15 o 20 minutos porque no íbamos por otra actividad. A la salida están los medios de comunicación, no Alfredo Dante, el resto de los medios de comunicación. Me hicieron una veintena de preguntas durante mucho tiempo. Yo tenía que irme en 5 minutos y estuve 20 minutos con todos los canales. Ninguno me preguntó por el año del cooperativismo. Me preguntaron de todos los líos alrededor, también de este tema. ¿Cuál fue el titular al otro día de los diarios? Castillo dijo. Entonces, hay veces que no es... Ustedes saben que yo no evado ninguna respuesta. No es un problema si les gusta la respuesta o no les gusta, pero es lo que yo pienso, eso estén tranquilos. No tengo dos discursos y trato en la vida de no ser desleal con lo que yo considero que es mi forma de vida, respetando las opiniones de los demás actores. Pero hay ámbitos y ámbitos para discutir algunas cosas. Me parece de que acá lo que se está buscando es cómo se posiciona un partido, cómo se posiciona un sindicato, qué hay. Yo simplemente voy a responder, la justicia yo efectivamente creo,
que estudie, que investigue y que tengamos que asumir las responsabilidades que tengamos que asumir. Lo que no se puede hacer es estar manejando inescrupulosamente los recursos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo vio el Congreso del PIT-CNT? ¿Lo estuvo orejeando? ¿Lo estuvo...? No, fui a verlo, fui a escucharlo. Y fui a un lugar para mí natural y para muchos de los compañeros y las compañeras que están del Ministerio de Trabajo. Bueno, la inmensa mayoría salimos de ahí, algunos como asesores, otros como militantes sindicales, militantes sociales. Por tanto, yo nunca renegué de donde salí. Sé que soy un hijo del movimiento sindical y conozco mis limitaciones y mis debilidades. Y mi debilidad era estar presente allí con la central sindical, escuchando informes, porque después no me gusta escuchar qué dicen de nosotros, es mejor que nos digan allí directamente. Yo vi que estamos seguros de lo que estoy diciendo en presencia de un movimiento sindical maduro de nuestro país. A la luz de lo que muchos de ustedes pueden conocer de otros movimientos sindicales, de otras partes de la región, un movimiento sindical nuestro tiene la madurez suficiente como para debatir, discutir, demandar, reclamar, exigir, movilizarse por sus derechos y tiene también en sí mismo una composición que le permite tomar las medidas que tenga que tomar para sacar para afuera todo lo que no tenga que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Terminaron ahí con una resolución importante, yo todavía no la tengo toda leída, hay unos titulares solamente, que nos reclaman y nos demandan a todo el gobierno, incluido al Ministerio de Trabajo. Pero es el legítimo derecho que tienen los trabajadores, porque lo habíamos dicho desde de mucho tiempo antes, y lo repiten también muchos, ¿no? Hay una independencia de clase que es un principio inviolable en el movimiento sindical. Hay que salir a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no se puede estar haciendo guiñadas hacia la tribuna cuando te cambia el signo de gobierno. Hay que tener la lealtad suficiente como para reclamarle lo mismo a uno que a otro. Y esto ha ocurrido, y me consta que ha ocurrido porque ya en la etapa anterior nos exigían, nos demandábamos, y hay veces que no hacíamos acuerdo. Y con respecto al planteo que hizo el PIT el 1 de mayo, el presidente dijo que en principio no estaba en el plan de gobierno algunos de los requerimientos que hizo la Central de Trabajadores. ¿Eso se ha podido reevaluar, se ha podido reanalizar? ¿Hay alguna alternativa de que se contemple algo de lo que planteó el PIT? Bueno, algo sí, pero es lógico que desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras y de su forma de organización, porque el movimiento sindical es la forma que se organizan las trabajadoras y los trabajadores. Este movimiento sindical. Los movimientos gremiales son una cosa distinta, ¿no? Los gremios pueden ser gremios de empleadores, gremios de cooperativistas, gremios de jubilados. La gremiación es una cosa, el sindicato organiza a la clase obrera y trabajadora. Por tanto, no tiene otra situación en donde pararse, es que demandar lo que ellos necesitan, lo que reclaman. Luego está en el gobierno si tiene todo, o sea, se demanda un aumento generalizado de salario, se demanda la generación de puestos de trabajo, se demanda la derogación. Es justo que lo demanden y es justo que nosotros digamos si tenemos condiciones o no tengamos, como le dijo el presidente de la República, o sea, en algunas cosas toma nota, en otras capaz que hay posibilidad de atender las demandas y en algunas capaz que no se van a poder cumplir. Bien. No sé si tienen alguna pregunta para el ministro. Por acá. Son consultas nomás. Usted mencionaba que no tenía personal suficiente para estar en tantos grupos en los consejos salarios. Por otro lado, mencionó que ISUSA resolvió el problema sin ningún representante del Ministerio de Trabajo. Ahí hay algo que es muy importante para tomar en cuenta, y es que no hay razón para que haya una tercera parte en los consejos de salarios. Los salarios y otras cosas deben ser negociadas entre el representante de la empresa
y el representante del trabajador de la empresa. Son las personas que conocen efectivamente qué es lo que pasa dentro de cada institución. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy muy afecto a la microeconomía, a la teoría microeconómica. La teoría microeconómica es la teoría económica, es la ciencia económica, es la base hasta de la economía laboral. Y eso a mí me dice, teóricamente, que cuando usted tiene desempleo en un sector, en un país y en donde sea, si usted va a aumentar los salarios como ocurre cuando corre la demanda, la oferta de trabajo hacia arriba, oferta de los trabajadores hacia arriba, porque va a trabajar menos y ganar lo mismo, eso va a aumentar el desempleo. Eso es lo que me dice la teoría. Ahora, ahondando en la teoría, yo lo que veo que la gran mayoría de la gente acá está discutiendo el tema de la productividad, solamente de la productividad. Pero no miran que la demanda por trabajadores o por los servicios del trabajo depende de muchas cosas más, como por ejemplo el precio del producto final que está vendiendo, el precio del, obviamente, el salario que está pagando, el precio de los sustitutivos, como usted bien mencionó, el precio de los complementarios, el ingreso del país, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que supongamos el siguiente caso. Aceptemos que, como generalmente se piensa, se puede bajar la cantidad de horas trabajadas, aumentando la productividad. ¿Qué pasaría, digo yo, si uno de los determinantes, de los argumentos de la función demanda de los servicios de trabajo, como es el precio del producto final, cae? Los trabajadores que están recibiendo el valor de su productividad marginal, ¿van a aceptar que le bajen los salarios? Esas son las dos cosas. Bueno, hay dos o tres elementos que como bien decía, son parte de la opinión. La opinión tiene derecho a pensar eso. Yo no pienso igual en alguno de esos aspectos. En la primera de ellas, ojalá nosotros tengamos un país y un espectro de los sectores empleadores en donde en todos los lugares sea posible la búsqueda de acuerdos bipartitos. La negociación colectiva efectivamente permite eso, los convenios permiten eso, no es que estén impedidos, se pueden hacer a tal punto que lo hicieron. El derecho y la cobertura nacional lo asegura en nuestro país el ámbito tripartito, ha sido así desde el año 40 hasta ahora y ha funcionado bien, salvo casos muy concretos. Usted hacía bien alusión a un caso que nosotros reivindicamos porque nos pareció un acierto, el que usted tomaba, y hay otros casos que no fueron así. En muchos de los lugares el conflicto se genera porque prefieren no tener sindicato, porque hay represión sindical o porque hay despido a los dirigentes sindicales. En nuestro país hay una cultura asumida del año 1943 con la ley precisamente de los consejos de salarios, de que el ámbito tripartito es que nos da seguridad, que nos da certeza. Grandes partes del mundo no es unánime, pero también utilizan el mismo mecanismo. Incluso en nuestro continente, que haya consejos de salario con esta característica, que haya organización de rama de actividad, o sea, esa es una parte de la discusión y nosotros lo que está bien y lo saludamos. No nos parece que sea un ejemplo que por eso entonces desaparezca el tripartismo, porque no nos garantiza en esta situación de que eso ocurra. En cuanto a la discusión, el debate sobre la reducción del tiempo del trabajo, bueno,
está generando gran debate. La OIT no lo asume gratuitamente. Si la propia Organización Internacional del Trabajo coloca elementos que generan las condiciones, que otorga instrumentos, herramientas para buscar mecanismos, quiere decir que está ocurriendo lo mismo que hace 139 años atrás. Es un escándalo discutir reducir el tiempo de trabajo. Lo fue también en 1886. Y ahora seguramente sea un escándalo otra vez. Pero va a haber que debatir y va a haber que discutir, no teniendo nosotros un molde, no teniendo nosotros un único ejemplo, ni siquiera teniendo el hecho de que porque en Chile se hizo este modelo lo tengamos que importar, porque en Colombia se hizo esto lo tengamos. No, tendrá que ver al uruguayo y nos daremos los tiempos y daremos los debates y la discusión. Pero es factible que ambas cosas, porque en los países que lo están implementando, los resultados son así. Habrá que buscar, hay que apelar al ingenio, a los efectos de cuál es el criterio, de manera que tal que se generen más oportunidades de empleo a partir de creación de otros turnos en donde haya condiciones para generarlo. No en todas las ramas, no en todas las industrias, no en todos los comercios, pero existe esa posibilidad. Bueno, démonos la oportunidad. Ojalá que nosotros mismos, usted y yo, podamos debatir en un año. Mira, capaz que yo tenga que venir acá, le voy a dar la razón porque efectivamente colocó. Insisto, porque no lo hizo usted, al contrario, lo hizo con mucho respeto, ni lo hago yo, se lo quiero devolver. En el mismo sentido, estamos jugando a la adivinanza. Nos parece que es un buen instrumento para debatir. Por eso, lo que propiciamos es generar un ámbito para poder discutir y ojalá que escuchar más opiniones que podamos dar, de las que más nos gustan, porque seguramente una parte venga con todos los ejemplos que le favorezcan su teoría y otros vendrán con otros que contrapesen. Pero yo me tengo fe de verdad en que vamos a encontrar nosotros un camino. Ministro, lo invito a mirar a la derecha, porque hay otra pregunta por ahí. Juan, ministro, Dante, mi comentario tiene que ver, porque me quedé pensando desde la apertura de Jorge, en esa definición del mundo en el que vivimos. Un mundo complejo, ¿no? Que probablemente hace 5 años nunca hubiéramos imaginado que estábamos donde estamos. Se están rompiendo las reglas, hay incertidumbre, hay una reconfiguración no solo del comercio, sino de la producción, hay un cambio en los poderes a nivel geopolítico. Es imposible pensar cualquiera de las cosas que estamos hablando aquí si no hay una relación con ese contexto y pensar cómo este país se inserta, empezando por la región y también en una mirada global. Mi pregunta tiene que ver con esa preocupación de tener una conexión entre la política vinculada al Ministerio de Trabajo con la política exterior de Uruguay, la interacción, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero yo diría de una manera más transversal, también con los ministerios sectoriales, que no pueden pensar la industria o el agro sin pensar esa inserción. Creo que es acá lo hablamos, tengo la suerte de estar acompañado con el presidente del CEFIR, el doctor Alberto Volonté, hay una gran oportunidad de discutir cómo crecemos, cómo desarrollamos actividades productivas en una clave regional. El mundo está complicado, pero podemos tener en la región una capacidad de construir de manera complementaria un desarrollo que en otras oportunidades no era posible y que ahora hay condiciones de hacer si tenemos un diálogo en la región. De hecho, está ocurriendo en el Mercosur, que algunos anunciaban su final. Y aún con la enorme diversidad ideológica que tenemos en la región, creo que en pocos lados se puede dar algo como está pasando aquí, hay condiciones de estar mostrando que se avanza, por ejemplo, en el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿cómo relacionamos esas dos grandes políticas públicas, la del trabajo, la de la producción, que tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes, con la función de ustedes, con esa otra que parece tan abstracta, pero que donde nos va la vida? Porque este país solo puede crecer si se relaciona hacia afuera, no vamos a crecer para adentro. Y casi todo lo que se habla aquí de que se quiere mejorar depende de un crecimiento económico. Entonces, me importa mucho esa mirada porque si no nos quedamos con la idea que el mundo es complejo, pero no tenemos oportunidades. Y hay una oportunidad que tiene que ver con la región. Sí, correcto. Yo quiero hacer una aclaración, Álvaro, gracias por la pregunta, pero mire que yo no soy experto en todas las cosas. Tengo
serias limitaciones. Y en realidad, tanto esta pregunta como la pregunta anterior tenían implícitas opiniones de personas que saben, que dominan, que son conscientes de lo que están preguntando. Simplemente, desde nuestra opinión, nosotros a veces, yo creo, insisto, yo en algunas cosas generalizo con mi equipo del Ministerio de Trabajo, porque son ellos los que verdaderamente saben, están sentados allí en la mesa del medio, cualesquiera de ellas y de ellos, en materia del derecho laboral, en materia de la inspección de trabajo, en materia de los números, de la negociación colectiva, de la generación de política activa de empleo. No soy más que un reproductor de las opiniones que un colectivo. El único acierto que tengo es saber elegir con el equipo que armo, menos en el fútbol, que no nos está yendo tan bien. No nos está yendo tan bien, es cierto. Pero, ¿qué es lo que podemos asegurar nosotros para cualquiera que le guste escuchar? Hay veces que nosotros, los uruguayos y las uruguayas, no valoramos el país que tenemos. Yo siento que a veces nos pasa eso, somos muy duros entre nosotros mismos. Una cosa es la exigencia, está bien que nosotros exijamos, al que más queremos le exigimos más, yo le exijo a mi hijo, le exijo a mi nieto, le exigís más porque querés tener hombres y mujeres de mayor provecho para adelante. Pero ahí después se pasa a un grado de dureza que no nos permite ver la realidad del mundo ese que nos rodea. Esa incertidumbre que calificamos nosotros que está en el mundo hoy, es una incertidumbre que tiene esas dos características iniciales que decíamos en el arranque. Efectivamente hay un marco de incertidumbre. Pero el Uruguay, que es tan grande en nuestro corazón, el Uruguay que no nos entra en el pecho como Uruguay, el ser uruguayo en todo el lugar, sin embargo, es geopolíticamente lo que es. Y si nosotros no sacamos la fuerza de flaqueza y no trabajamos para potenciar los valores que tenemos, nos puede ir peor. Un proceso de integración, sí, defectuoso todavía, que no lo hemos logrado consolidar, que tiene avance y que tiene freno y que tiene trancazo del Mercosur, pero si nosotros no nos afianzamos más en el proceso de integración del Mercosur, de la región del sur de nuestro país, si no fortalecemos y trabajamos para que efectivamente los socios, vecinos, nos potenciemos y nos paremos en el mundo, convengamos al menos en decir que va a ser difícil, vamos a decir, vamos a colocar nuestro producto porque somos Uruguay, y somos Uruguay que seguimos produciendo materia prima y commodity, que no avanzamos mucho en un proceso de industrialización más importante. Nos ocurre. Y eso ha ido transcurriendo gobierno tras gobierno, al menos desde la recuperación democrática. Por lo tanto, a mí me tocó en algún momento protestar contra los gobiernos, en otro momento cooperar con el gobierno de turno y en otro dar respuesta al que me está pateando. Y somos las mismas personas y querés exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que efectivamente ver cómo potenciamos nuestro producto, cómo apostamos más al desarrollo. Y lo que más sabemos hacer es calidad. Yo creo, por sobre todas las cosas en eso, Uruguay no va a tener nunca un tamaño de escala y una producción en escala y una economía de escala, pero puede producir calidad. Lo que elijamos producir, hagámoslo en mejores condiciones que los demás, en más competitivo que los demás. ¿Cómo? Y bueno, también mirándonos para adentro, apostando más a los trabajadores y las trabajadoras, apostando más a formar y a capacitar mejor, apostando más a que efectivamente todos nos sintamos parte de que en este barco vamos todos arriba y es posible revertirlo por sobre todas las cosas. A mí me parece de que implícitamente con lo que estaba en el fondo de tu pregunta estoy de acuerdo. Creo que hay que colocarle simplemente un poco más de nosotros mismos, pero es factible. Hay momentos de la coyuntura política que nos hace debatir, discutir, confrontar más, y hay momentos como estos que ojalá que diga, che, bueno, vamos a agarrar estos 2, 3, 4 iniciativas, vamos a potencializar nuestras industrias, la industria láctea, la industria frigorífica, la industria de desarrollo, la elaboración de contenido, las proyecciones que podamos tener, que creo que es posible. Bien, tenemos que ir cerrando, no sé si queda alguna otra pregunta.
¿no? Bien, para el cierre me dijeron que el doctor Volonté quería hacer un comentario a propósito de qué le ha parecido este encuentro, el primer encuentro en confianza. Ahí tiene el micrófono, doctor. No, se te ocurrió a ti, Bueno. miraste así y dijiste, ¿y cómo cerramos? Y no me pones en ningún aprieto. Bueno, ¿qué le pareció entonces este encuentro? Lo primero, todo encuentro es básico. Así que los encuentros per se son importantes. Yo tengo que hacer una referencia, Juan, a lo que es ADM, un espacio de convocatoria. A veces parece, ¿qué paquete el Sofitel? Yo podría decir, ya que me preguntaste, embromate, tenía 16 años y venía aquel Uruguay maravilloso que me permitía entrar acá, un chiquilín. Este hotel era de la municipalidad y un señor de Librea recibía a los chiquilines de todo lugar, porque no había que tener un mango para venir a bailar acá. Hecha esta aclaración, Juan hoy fue fiel a sí mismo. Lo conozco hace muchos años. Y ADM le da el espacio para que Juan demuestre a empresarios, a economistas de primera, que tengo cerca mío, y sobre todo se hizo referencia a su equipo. En materia de equipo, Pablo Mieres tuvo un equipo de primera. Claro, habría que hacer un clásico, 11 contra 11, y ahí nos divertiríamos. ¿Cuál es, al final, la conclusión que tenemos que sacar todos? Álvaro Padrón llevó el tema a que el Uruguay hoy está en condiciones, y no es patrioterismo, de que sus potencialidades, este país ha adquirido potencialidad. Esto es una potencialidad. Que no se comente, no importa, se está reconociendo afuera. Como siempre se nos ha reconocido en Uruguay, primero afuera, después adentro. Tenés razón, somos muy duros. A veces pienso, después de los 80 se pueden decir estas cosas, somos insoportables. Ahora, mientras haya este espíritu, esto es un clima y no es un momento, no es una magia. Esto es nuestro capital fundamental. Ahora, ¿cómo vas a arreglar vos? No lo sé, Juan. Álvaro, creo que te hizo caso. Pablo fue un pilar. Yo no puedo mostrar ahora, porque cualquiera diría, ¿y ustedes qué partido viene? Sería una pregunta horrible. Esto es lo lindo. Por lo tanto, agradezcamos a ADM que nos convoca y permite este encuentro. Querías un comentario del encuentro, y estuviste muy bien tú. Bueno, muchas gracias. Y ya que estamos... Bueno, muchas gracias para todos. Sí, ministro, muchas gracias. Los esperamos un nuevo encuentro de Hablemos en Confianza. Juan.